Bienvenidos y bienvenidas. El colibrí, mensajero que se enlaza con el simbolismo profundo de esta ave que ha capturado la imaginación de diversas culturas. En la cosmovisión andina representa la resurrección y la vida eterna por su asombrosa capacidad de moverse entre los diferentes planos de la existencia, llevando mensajes de esperanza, perseverancia y alegría. Su habilidad única de volar hacia atrás y su extraordinaria velocidad se interpreta como una poderosa metáfora de la capacidad humana para superar el pasado y avanzar hacia el futuro con renovado entusiasmo. Es un placer recibirles en la presentación número 11 del periódico El Colibrí. Este proyecto fue creado con el objetivo de llevar a la población hechos históricos de relevancia de la zona norte del Ecuador. A través de un ejercicio narrativo y periodístico, El Colibrí presenta a sus lectores una versión nueva de la historia. El número que presentamos del día de hoy forma parte de las ediciones realizadas en conmemoración del bicentenario de la provincialización de Imbabura y trata el tema del terremoto de Ibarra de 1868. Con esta presentación del número 11, El Colibrí se constituye como un proyecto de difusión histórica que ha adquirido importancia en la zona norte del Ecuador. Un proyecto que combina la historia, el arte, la creatividad y los resultados de las investigaciones realizadas desde el Instituto Tabaleño de Antropología en un formato periodístico que permite una gran difusión. El día de hoy queremos celebrar esta iniciativa creada en el Instituto Tabaleño de Antropología en colaboración con la Universidad de Otavalo y afianzar los caminos que trazan para este proyecto y las futuras ediciones que ya se están produciendo. Nos acompañan en la mesa Plutarco Cisneros Andrade, canciller de la Universidad de Otavalo y presidente del Instituto Tabaleño de Antropología, Juan Carlos Cisneros, vicecanciller de la Universidad de Otavalo y vicepresidente del IOA, Diego Rodríguez Estrada, director de investigación del IOA, Jorge Mantilla, director de investigaciones interinstitucionales, Fernando Jurado, historiador y autor de múltiples publicaciones en el Instituto Tabaleño de Antropología, la ingeniera Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo, el magíster Richard Calderón, prefecto de Imbabura. Agradecemos nuevamente su asistencia y damos paso a las palabras de apertura del PhD Diego Rodríguez Estrada, director de investigaciones del Instituto Tabaleño de Antropología. Bienvenidos. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación del periódico Colibrí número 11, que forma parte de la celebración de la creación de la provincia de Imbabura en 1824. Para el IOA es una alegría poder presentar otro número de este periódico que busca contar la historia de la zona norte en formato periodístico y presentar investigaciones que el IOA viene realizando. Este es otro esfuerzo editorial en equipo. El IOA, en sus 58 años de historia, es uno de los centros de investigación de ciencias sociales y humanidades que sigue con la tarea de producir y difundir investigaciones, haciendo del conocimiento la razón de ser de la práctica institucional. Investigaciones históricas, arqueológicas, antropológicas, etnomusicológicas, entre otras disciplinas, hacen que presentemos un panorama amplio de las realidades sociales y culturales de nuestras sociedades del presente y del pasado. Este año hemos publicado una revista Sarance, un nuevo número, un dossier temático que se llamó Ser humano en la naturaleza, ciencias sociales y antropoceno. En este número buscamos científicamente problematizar las barreras humanas y no humanas, la dicotomía entre cultura y naturaleza. Hemos contado con la presencia de investigadores de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, España, México e Italia. Hemos trabajado en los siguientes libros: Investigaciones históricas del corregimiento de Otavalo, de Benjamín Pinto. Este es un texto inédito que fue transcrito, que transcribió actas notariales y documentos
en su mayoría actualmente perdidos, que hacen un libro una fuente importante de consulta histórica. Estamos reeditando también el libro de Álvaro Sanfélix en lo Alto Grande Laguna. Estamos trabajando en la reedición también del libro de Hernán Rodríguez Castelo sobre la reconstrucción de Imbabura en 1868. Se publicarán como parte de la historia social la historia de la familia Paredes y de la familia Chávez de Imbabura, libros de Fernando Jurado. Hemos inaugurado nuestros museos arqueológicos y etnográficos. Hemos trabajado en los inventarios de nuestros archivos y hemos tenido visitas de varios investigadores internacionales. Para el mes de diciembre, cerraremos la Biblioteca Cincuentenario con más de 60 obras. Cada libro, además, es presentado en su portada con una obra pictórica de artistas imbabureños. Hemos decidido hacer 3 colibrís para celebrar la creación del territorio que hoy llamamos Imbabura, con el afán de recordar que hay eventos que han cambiado el rumbo social y cultural, y porque esta zona tiene una historia común desde época preincásica y colonial. El territorio casi no ha cambiado, pero ha albergado procesos sociales y culturales que hacen este territorio presente. El primer colibrí, publicado en el mes de junio por el acto jurídico de la creación de la provincia de Imbabura en 1824. El segundo y que presentamos el día de hoy es el terremoto de Imbabura de 1868, que cambió inclusive territorialmente la vida de la zona. El tercero, que vendrá a finales de este año, hablará de la llegada del ferrocarril a Otavalo en 1828. La memoria, como facultad humana, es la capacidad de recordar, o mejor dicho, de romper los circuitos de la repetición de narrativas y de olvidos, para detenerse y recordar. El recuerdo requiere también el esfuerzo o el trabajo de observar más detalles y hacer un análisis profundo. Pongámonos a pensar en nuestros sueños. Cuando nos despertamos y el sueño ha sido muy vivido, importante y enigmático, tomamos unos minutos hasta revivir imágenes, sensaciones, personajes, locaciones, objetos y otros detalles que puedan acercarse lo más posible a lo que fue ese sueño. Lo mismo ocurre con la historia de una sociedad o de un pueblo. Es por esto que el colibrí, más allá de repetir discursos e historias que no se cuestionen, busca mirar por los entresijos de esos discursos y contenidos, buscando otros textos y otras historias que den sentido a los eventos que presentamos. Para recordar, es necesario detenerse y apropiarse del acto de rememorar. Es un trabajo y un ejercicio complejo, porque es ir en contra de las mareas del mundo contemporáneo, donde las historias duran segundos, donde los archivos se han convertido en la memoria de lo efímero y la velocidad del tiempo hace del olvido lo rutinario. Si bien la reconstrucción del sueño, y en este caso de la historia, es una tarea imposible, por las diferentes capas que constituyen un hecho histórico, la tarea es indagar en los documentos, testimonios y demás hilos que nos permitan construir un panorama amplio de los eventos que han marcado los caminos de nuestras sociedades pasadas y que han sido determinantes en el rumbo de nuestro presente. El colibrí es una apuesta en múltiples ángulos, las de un objeto editorial, un documento histórico que proviene de investigaciones, un objeto estético, tanto narrativo como visual. Es un objeto editorial porque es un documento impreso que buscamos que perdure, y aunque parezca obvio, es un objeto real, material. A nivel aparente, es un objeto editorial único por su simplicidad de uso y su distribución. Un periódico de 40 páginas, con artículos periodísticos, notas, anuncios e ilustraciones que la gente puede acceder sin mayor complejidad. Es un objeto estético porque está cuidado gráficamente. Diagramación, uso de letras capitales propias de la época, ilustraciones originales hechas por el pintor imbabureño José Villarreal, selección tipográfica adecuada e impreso en papel de periódico. A nivel de escritura, es un ejercicio de escribir para otro, para compartir, para informar y de paso dialogar. Es un juego serio,
un juego que nos da libertades narrativas. Sobrepasa el formato académico sin dejar de ser estructuralmente sólido. Libros, búsqueda y documental sostienen este periódico. Recordar implica aprender. Esa es una tarea propia de todo lo viviente. En cada colibrí aprendemos los que escribimos y buscamos que sea una herramienta de aprendizaje de nuestra sociedad para construir una historia común y una historia de lo cotidiano que usa el pretexto del titular, del gran personaje para contar otros detalles. A nivel conceptual, nuestra visión de la historia busca superar una historia aparentemente de lo social, anclada en parámetros estructurales y causales, que privilegia la caracterización y deja al margen a las personas y a la vida cotidiana. Tampoco buscamos relatar una historia del acontecimiento que ponga demasiado énfasis en el hecho particular y que resalta al individuo, el caso excepcional y el acontecimiento. También el colibrí busca superar el presentismo, práctica que se ha vuelto común en las ciencias sociales y, como menciona Peter Burke, para entender el presente hay que generar diálogos con el pasado, y eso no solo le corresponde a la historia como disciplina, sino a todas nuestras prácticas. No es una retrotopía tampoco, no busca creer que todo pasado fue mejor. La retrotopía son utopías que se proyectan en un pasado idealizado solo por el hecho de serlo. El colibrí busca una historia común, es decir, una historia del nosotros, no una historia de ellos y de los otros, los olvidados, los comunes, los sin nombre, y de los ellos, los grandes hombres, los héroes y los mártires. Finalmente, este colibrí y la tarea propia del IOA en la actualidad busca construir e invitar a recordar la labor universitaria, ilustrada, en el sentido humanista de la expresión, el conocimiento como herramienta para pensar y soñar otros mundos. Recordar que se puede construir una academia seria, comprometida, una academia universitaria, de búsqueda del conocimiento, pero también es necesaria una academia creativa que pueda llegar de formas más amables y amplias a la sociedad a la que pertenece. No aislarse en nubes, sino ser actores reales de un momento que exige detenerse, recordar, pensar y soñar otros caminos posibles. Muchas gracias. Cada número del colibrí representa también una síntesis de las investigaciones que se han realizado en el Instituto Tabaleño de Antropología y que han sido publicadas en sus diversas colecciones. Recibimos ahora al PhD Jorge Mantilla, director de investigaciones interinstitucionales. Buenos días con todos. La Universidad de Otavalo tiene en el centro de su filosofía una perspectiva humanística que busca transformar positivamente su entorno, el de la provincia de Imbabura y el del país en general. Esta tarea se edifica no solamente a través de la formación integral de profesionales, sino también a partir de procesos rigurosos de investigación, vinculación con la sociedad y transferencia, orientados a favorecer el tránsito fluido de conocimientos desde el ámbito académico hasta el campo de la cotidianidad de nuestra población. En nuestra visión, el conocimiento no puede ser conceptualizado como un bien reservado para pocos, sino como una herramienta accesible, dinámica y transformadora para todos los miembros de la sociedad. Es un patrimonio común que debe nutrir el desarrollo colectivo. En este sentido, la Universidad de Otavalo se encuentra actualmente impulsando innovaciones y transformaciones profundas en la forma en que el conocimiento es generado, difundido, socializado, pensado y repensado. Buscamos trascender los modelos tradicionales para crear espacios de conexión entre la academia y la comunidad. Para esta tarea, la articulación con el Instituto Tabaleño de Antropología dentro del proyecto El Colibrí resulta ser absolutamente fundamental y estratégica. El Colibrí, como iniciativa innovadora del IOA, permite a la universidad expandir y enriquecer sus áreas de investigación, vinculación y docencia, más allá de los elementos mínimos necesarios. Brinda la oportunidad de tejer nuevas ideas y visiones sobre cómo el conocimiento histórico y de otras disciplinas
puede ser socializado de manera creativa, accesible y significativa para diversos públicos. Siguiendo el camino trazado desde hace más de 5 décadas por el IOA, referente en investigación social y cultural de la región, la Universidad de Otavalo busca construir una visión en la cual la investigación sea un pilar fundamental para entender la compleja realidad de su entorno. Nos guiamos por los principios de rigurosidad académica y compromiso social, dos elementos que los lectores podrán encontrar entretejidos a lo largo de las páginas del Colibrí. Esta publicación representa una materialización del compromiso de los fundadores y autoridades ejecutivas de la Universidad y del IOA con la difusión del conocimiento y la preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra región. Para los estudiantes, el corazón y la razón de ser de la Universidad de Otavalo, el colibrí representa un insumo único y valioso en múltiples dimensiones. En primer lugar, les proporciona una herramienta que no solamente sirve como puerta de entrada hacia el conocimiento sociohistórico de la provincia de Imbabura y del país, sino que también funciona como un espejo que refleja la seriedad y rigurosidad que debe caracterizar su formación profesional. En la calidad, profundidad y relevancia de un producto como el colibrí, los estudiantes pueden encontrar un modelo a seguir dentro de sus propios proyectos e iniciativas académicas, tanto en las aulas como más allá de ellas. El presente y la potencialidad futura del proyecto del colibrí demuestran de manera tangible la importancia y el valor agregado de la articulación estratégica de la Universidad de Otavalo con el IOA en múltiples escenarios, desde la investigación hasta la vinculación con la sociedad. Al mismo tiempo, el colibrí permite romper múltiples paradigmas y visiones limitantes en torno a la monodisciplinariedad de la educación superior y la investigación. La historia y las ciencias humanas en general pueden contribuir significativamente a la comprensión holística de fenómenos económicos, educativos o jurídicos, áreas que son especialidad de la Universidad de Otavalo. De hecho, resulta imposible entender en toda su complejidad la realidad actual de nuestra provincia y del país sin el apoyo de una visión social e histórica profunda y contextualizada. En este sentido, la Universidad de Otavalo busca seguir el largo y fructífero camino ya trazado desde el IOA para la comprensión integral de la Sierra Norte del Ecuador. Uno de nuestros objetivos es el de conectar este valioso legado de conocimiento antropológico e histórico con nuestros propios análisis jurídicos, pedagógicos y empresariales, generando así nuevas perspectivas y enfoques interdisciplinarios. Estos componentes constituyen elementos clave de diferenciación institucional, permitiendo a la Universidad de Otavalo destacarse en el panorama académico nacional y construir una identidad fuerte y sólida de cara a los desafíos del futuro. Los eventos del terremoto de 1868, narrados en las páginas del Colibrí, ofrecen al lector mucho más que un recuento histórico. Proporcionan una ventana única hacia la estructura administrativa, económica y política de la región en el siglo XIX, así como un testimonio de las vicisitudes, retos y resiliencias de nuestra provincia frente a la adversidad. El colibrí se conecta desde una perspectiva innovadora con los dominios académicos de la Universidad de Otavalo. Una lectura crítica y reflexiva permitirá a los lectores encontrar múltiples ideas, lecciones e insumos valiosos del pasado que pueden iluminar nuestra comprensión del presente y orientar nuestras acciones hacia el futuro. El colibrí representa mucho más que una publicación académica. Es un puente entre el pasado y el presente, entre la academia y la sociedad, entre diferentes disciplinas del conocimiento, entre la Universidad de Otavalo y el Instituto Otavaleño de Antropología. En el corto plazo, el proyecto El Colibrí buscará seguir construyendo, explorando y reflexionando sobre nuestra historia. Desde la Universidad de Otavalo se reafirma nuestro compromiso con estas iniciativas y seguiremos trabajando para que el conocimiento sea una herramienta de transformación social al alcance de todos. Muchas gracias. Hablemos del ave y su habilidad única de volar hacia atrás para superar el pasado. Uno de los pilares fundamentales del periódico El Colibrí es la veracidad histórica y el sustento en documentos y relatos que construyen la narrativa de nuestra historia. Para hablarnos al respecto, tenemos la presencia del doctor Fernando Jurado, quien también
ha formado parte del equipo de redactores del número 11 del Colibrí. Doctor. Señores de la mesa directiva, damas y caballeros. En 1830 empezamos mal. La guerra de independencia nos costó 100,000 muertos, de los cuales dio 15,000 el Ecuador. Esto equivaldría a que actualmente tendríamos 1,500,000 muertos en una contienda interna. Pero hubo un perdedor especial, el pueblo indígena. En Quito, por ejemplo, antes de la independencia, el 10% de los propietarios urbanos eran indígenas. Después de la independencia, el porcentaje bajó a 0,1%. Yo diría y he pensado siempre que el primer escalón que se lo dio al indígena fue la literatura indigenista de los años 30. Después, y desde 1992, ellos y con justicia han subido varios escalones. Nos llegaron 2,000 venezolanos migrantes, quienes lucharon por la independencia, se quedaron a vivir entre nosotros. Un aporte que es poco conocido es la gastronomía, sobre todo a nivel de dulcería. Las cajas estaban vacías. El país más privilegiado fue Colombia, pues tenía o se formó una tradición civilista que fue obra del cerebro de Santander. Lo negativo de Colombia en el poder fue que la clase alta permaneció en él hasta hace 2 años. El primer presidente de origen popular en Colombia es el actual. En el Ecuador las cosas no son así. Desde Alfaro tenemos una vasta presencia de la clase media en el poder político. Pero así como Venezuela nos dio a los héroes y perdió seguramente más dinero y más elemento humano, Venezuela es la mayor víctima de este proceso. Y esto se manifiesta en una herencia de dictaduras. Bolívar estuvo 20 años de dictador. El general Páez 33 años, con pequeños baches de amigos personales. Guzmán Blanco, pariente de Bolívar, 20 años en 2 periodos. Juan Vicente Gómez, 27 años. En 125 años, 5 gobernantes en Venezuela suman 105 años. Esto les permite explicar la presencia del actual mandatario. ¿Qué pasó aquí en el Ecuador? La élite cultural estaba rota. Se nos fue en su mayor parte en la matanza del 2 de agosto de 1810 y el único vivo a la fecha, un gran hombre vinculado a Imbabura, Antonio Ante, estaba en pleno proceso de demencia senil. El general Flores siguió la tradición dictatorial sin tener la brutal grandeza de Bolívar. Flores no hizo una sola obra por Imbabura en 12 años de gobierno. Empezamos con una clase media, Flores fue clase media y en ese sentido fuimos una excepción en estos países. Pero empieza algo gravísimo que los historiadores no lo han tomado en cuenta. A partir de 1830 se crean 6 zonas obscuras destinadas a bígamos, alcohólicos, locos y enemigos de los regímenes de turno. Esas regiones eran Carchi, Guaranda y sus pueblos, Loja, Galápagos, Esmeraldas y el Oriente. Esta injusticia de alguna manera ha seguido viva durante largo tiempo. Yo dijera que Loja ha salido adelante con el esfuerzo de su gente. Lo que pasa en Esmeraldas sigue siendo gravitante. Imbabura se libra a medias. ¿Por qué? Me pregunto, ¿la belleza del paisaje? Creemos que no.
Los terratenientes de Quito eran dueños del 80% de la provincia. En Otavalo hay una excepción en esto de confinamientos, y una excepción muy curiosa. Aquí vivió confinado un tiempo un argentino ilustre, el liberal Santiago Navarro Viola, quien después sería fusilado por García Moreno en 1865. Pero caen además en época de Flores los obrajes, que eran uno de los mecanismos económicos en los cuales se sustentaba nuestra producción agrícola. Muchos imbabureños van a parar en Esmeraldas. Se considera que el 20% de la población esmeraldeña tiene origen imbabureño. Los ejemplos podrían ser múltiples. El primer médico que ejerció en Esmeraldas era un otavaleño, Carlos Andrade. Pero empieza además otro problema. El negro, que había quedado libre luego de que los jesuitas fueron expulsados 60 años atrás, empieza, siguiendo seguramente el ejemplo de los blancos mestizos, a migrar a Esmeraldas. Varias familias actuales afro de Esmeraldas vienen de Imbabura, la más conocida, los Arce. ¿Cuál es el diagnóstico, por así decirlo, en estos 200 años? Dos capitales, Quito y Guayaquil. Allí se concentró la obra pública. Esto es absolutamente injusto. En 200 años quizás han ganado Manta y Cuenca. ¿Qué pasa de 1845 al 68? Rocafuerte, enorme mandatario, hace una sola obra por Imbabura, la pila de Ibarra. A Urbina, primer presidente liberal que tuvimos, se le deben hacer escuelas en Ibarra, Caranqui y Urcuquí. El general Robles es el primer presidente que se acuerda de Otavalo. Y es el autor del primer panteón público de esta ciudad, pues como ustedes saben, antes los muertos se enterraban en las dos iglesias que tenía Otavalo. Hay una cosa triste. García Moreno, a quien la provincia luego le deberá mucho, en su primer periodo hace una sola cosa por Otavalo. Y es el inicio del camino al Pailón, y sueña en una escuela normal para indígenas y crea la beca para José Manuel Cabascango como el primer indígena de esta escuela normal. Este proyecto fracasa a poco tiempo. Creo que vale la pena dedicar unos pocos minutos a García Moreno. García Moreno tenía un admirador profundo aquí en Otavalo, don Vidal Guzmán, tío de la familia Pinto, pero malquería a algunos otavaleños importantes, al doctor Miguel Egas, al doctor Modesto Jaramillo y sobre todo al canónigo Nicolás Rivadeneira. García Moreno, que era un hombre superior, era un hombre brutalmente complicado. Y si no le entendemos así, no lograremos viajar de lo que se acostumbra en nuestros cerebros latinos. Oscilamos de la admiración al odio. Y las dos cosas son enfermizas, porque en el medio está realmente el hombre preciso, un montón de defectos y un montón de virtudes. García Moreno tira afectivamente hacia Ibarra. ¿Cuáles eran las razones? La presencia de la familia Alomía, muy admirada por García Moreno. Segundo, Ibarra era ya un obispado. Tercero, era la cuna de Rafael Carvajal, uno de sus íntimos amigos, y de Fernando Sá, el prestamista del gobierno. Pero también era la cuna de sus enemigos más atroces, los Gómez de la Torre y los Aldumbide. Unos pocos años después, los Gómez de la Torre se exilarán en Francia y los segundos, los Aldumbide, se vengarán políticamente. Pero tres grupos positivos frente a un negativo originarán su gran obra, a la que luego lo veremos. En el terremoto, quiero contarles algo desconocido. García Moreno fomenta la migración de muchísimos hacia Quito.
o hacia otras zonas. Por ejemplo, los Moncayo van a Mocha, los Dávila a Angamarca y Chacapoto en la provincia de Bolívar. Y hay un caso curiosísimo. Un muchacho de 16 años, Carlos Salén Negrete, ibarreño, queda huérfano de padre y madre y sin hermanos. García Moreno consigue que lo adopte el gobernador de Chimborazo, que era un hacendado muy rico, soltero y sin hijos, y se llamaba Antonio Zambrano. Antonio Zambrano era dueño del famoso latifundio de Moyo Cancha, 70,000 hectáreas, desde el sur de Riobamba hasta la cordillera de la Suay. Obviamente, Carlos Salén se convierte en el heredero de don Antonio Zambrano, con la circunstancia de que el heredero en el testamento hace una modificación corrupta. Dice textualmente, y nombro por mi almacea al doctor N. Pareja y por mi heredero universal al señor Carlos Salén, mi hijo adoptivo. Y él aumenta 3 veces. Nombro por mis albaceas y herederos a estas 2 personas. De todas maneras, Carlos Salén heredó 35,000 hectáreas que pasaron a su hijo Julio Teodoro Salén, uno de los líderes políticos que tuvo el siglo XX y de quien muchos ignoran que fue una persona de origen imbabureño y además del que financió las campañas del doctor Velasco a la presidencia de la República. ¿Qué pasa después del terremoto? Las velocidades fueron diferentes. El Consejo Municipal de Otavalo sesionó a los 14 días del terremoto, como lo ha demostrado Hernán Jaramillo. El de Ibarra casi igual, en Caranqui el día 10 de septiembre, pero luego paró hasta el día 10 de enero. Cotacachi reinició el 11 de octubre. García Moreno en su periodo dio todo de sí a Ibarra. La iglesia, el convento, 2 conventos, 2 escuelas y 2 hospitales. A Natabuela, a Tuntaqui y San Roque les dio escuelas, igual a Otavalo y San Pablo. Pero lógicamente no podemos comparar la ayuda dada a Ibarra frente a la ayuda dada a Otavalo. Desgraciadamente fue muy corta. Y por detrás de esa parvedad, sin apoyo del gobierno, Otavalo se fue alzando. Solo la mayoría de veces. Curiosamente, no sé por qué presidentes como Camaño se enamoraron de Otavalo. Y Camaño dio a Otavalo escuelas, telégrafo, inicio del ferrocarril. Alfaro fue experto en puentes y los dio varios a Otavalo. Y además se le debe la segunda biblioteca de esta ciudad, pues la primera se le debe al general Leonidas Plaza. El gran secreto de Otavalo, a mi manera, es que él o la otavaleña seducen en la amistad. Tienen un sortilegio a que uno se sienta otavaleño y queda así implícita una manera de servir y actuar. Esto, de paso, esto le pasó a Horacio Larraín, a Espinosa Soriano y a múltiples colaboradores del IOA. Entonces, el Chagra de Quito, como yo, se civiliza y hasta se toma atribuciones y se queda además con la sensación de que con Otavalo jamás se logra pagar la deuda. En otras palabras, los otavaleños se deben a sí mismos y muy poco a los chagras como los de Quito, señoras y señores. Para finalizar, aludimos a la extraordinaria velocidad de esta ave, el colibrí, de avanzar hacia el futuro con renovado entusiasmo. Damos paso a las palabras de Juan Carlos Cisneros, vicecanciller de la Universidad de Otavalo y vicepresidente del Instituto Otavaleño de Antropología.
Señor Canciller, señores miembros de la mesa directiva, querida Anabel, querido Richard, señoras, señores, amigos todos. Esta mañana, con orgullo, hemos sido testigos de un nuevo logro del IOA y la Universidad de Otavalo. Una nueva publicación del Colibrí es una meta cumplida y se suma a muchas de aquellas que durante estos últimos años se han ido alcanzando. Este Colibrí destaca la resiliencia de un pueblo que renace frente a una tragedia, que emprende una tarea que pone a prueba la calidad humana de su gente y el liderazgo de sus dirigentes, no solo para sobrevivir o reconstruir, sino para crear una sociedad más sólida, productiva y solidaria. Sin duda, la figura de García Moreno destaca como visionario, como ejecutor y especialmente como líder. La historia que el Colibrí comparte en este número nos motiva, nos enorgullece, así como lo hacen muchas de las nuevas producciones intelectuales, eventos e infraestructura que se han ido desarrollando en estos últimos años, lo que se traduce en entender que el IOA ha recuperado su vigencia, que el fruto del esfuerzo del equipo directivo, ejecutivo y de investigación le han devuelto su prestigio, su referencia, su institucionalidad. Por ello, nuestro afectuoso reconocimiento y sincera felicitación. El trabajo que hoy realiza trasciende al IOA e incorpora a la Universidad de Otavalo. Los logros se vuelven comunes y la referencia institucional afecta positivamente a las dos entidades, que sin duda alguna se han convertido en orgullo colectivo, no solo de Otavalo, sino de nuestra región y del país. Hemos tenido la oportunidad en esta mañana de comprender en una sumaria línea de tiempo la historia y logros del IOA hasta llegar al momento presente. Sin embargo, no podemos únicamente atesorar lo alcanzado. Por el contrario, ello nos exige proyectarnos en el mañana. Planificar para el mañana no es viable si no se definen en forma estructurada los cimientos que le otorguen una base. Las palabras de Plutarco Cisneros al visionar al IOA y la universidad se convierten en estos fundamentos. Tomo estas palabras. La Universidad de Otavalo avanzará en la medida en que fortalezca el ámbito de investigación, conservando a la vez el espíritu humanístico, es decir, mientras entienda que lo humanístico no está divorciado de lo técnico, que es la base sin la cual ninguna tecnología tiene sustento. Sobre esta profunda declaración podemos proyectar nuestro futuro. Los dos parámetros fundamentales que definen nuestra institucionalidad serán siempre la investigación y nuestro espíritu humanístico. Nuestro propósito se enmarcará en formar seres humanos de bien y profesionales de excelencia. Lo primero, con una cultura institucional cuyos valores sean innegociables, y lo segundo, enriqueciendo la docencia con la investigación. Tanto la planificación estratégica como los respectivos planes operativos de las facultades contemplan esta estructura y este propósito. Por ello, la prioridad de la Universidad de Otavalo y del IOA será atraer y desarrollar el talento que se apasione en formar a nuestros estudiantes con esos objetivos, que su desempeño ejemplar sea referente en todos los ámbitos sustantivos de la academia, en la docencia, la vinculación con la sociedad y sin duda en la investigación. Pero estas tareas no podrían cumplir con su objetivo si no tendrían la coherencia de formar un ciclo en el cual una enriquezca a la otra. La investigación aporte con evidencia, casuística y realidad a la docencia y a través de la vinculación reciprocar la confianza de la sociedad, aportando con criterios y propuestas de valor a los diferentes actores privados y públicos. Nuestro modelo pedagógico suma este objetivo y aporta con el desarrollo de habilidades y competencias que nuestros estudiantes requerirán en su labor, a fin de otorgarles los instrumentos, conocimientos y aptitudes para generar mayores espacios de oportunidad de empleabilidad o de emprendimiento. Estamos trabajando institucionalmente para convertirnos en un referente integral, pero sin duda nuestros factores de diferenciación estarán íntimamente ligados a nuestra producción intelectual y al sólido perfil profesional que requieren nuestros estudiantes. El futuro será siempre generoso si es consecuencia de una visión que tenga una prioridad social y humanista, pero también resultado del esfuerzo y de la pasión de un colectivo formado por profesores, estudiantes y colaboradores que han definido alcanzar un logro común. Cierro estas palabras compartiendo una gran noticia.
hemos sido autorizados por el órgano regulador para crear nuestra Facultad de Ciencias de la Salud con la carrera de Psicología, aportando a la oferta de valor académica de la región y generando una nueva área de oportunidad para nuestros jóvenes, para quienes han hecho realidad este nuevo logro. Nuestra enorme gratitud y felicitación. Muchísimas gracias. Una de las metas trazadas por el Instituto Tabaleño de Antropología es mantener con vida la memoria, la historia y los relatos que definieron y definen nuestra identidad. Queremos que el colibrí, con su capacidad de cruzar los diferentes planos de la existencia, ponga al alcance de la ciudadanía la supervivencia de nuestra historia. El colibrí circulará de manera gratuita en formato físico el 16 de agosto con el diario El Norte. Además, estará disponible para descarga gratuita en la página web del diario La Hora desde el 17 de agosto. También se puede encontrar siempre de manera gratuita en diversos puntos de distribución en todo el Ecuador. Señor Canciller, solicito su venia para dar por clausurado el evento. Muchas gracias por su asistencia. A esta presentación y a los asistentes les entregaremos una copia del periódico El Colibrí. Muchas gracias.